Ya está ahí Luisa Iglesias Arvide. Luisa. ¡Me les muero! ¿Me escuchan bien? Todo Sí, está te bien. escuchamos bien, todo bien. Oye, pero si son los rockstars de la mesa del más allá, los periodistas, músicos, amigos, familia más chidísimos del universo, ¿cómo están? O sea, ¿te refieres a quién? ¿A A Horacio y a ustedes tres, Fernando? a ustedes tres, los amo profundamente. Cada vez que Nosotros me te invitan me muero. nosotros te amamos y te admiramos, Luisa. Qué gustazo que estés con nosotros. Bravo. Así es, Gracias. gracias Luisa. ¿Cómo Horacio va todo? Franco, buenas tardes. ¿Qué tal, querido Julio? ¿Qué tal, Fernando? Pues bienvenida a esta mesa, Luisa. Qué gusto de todo el público que ya está muy prendido, tratando de ya, ahora sí, de escuchándonos y Órale. viéndonos. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, mi Julio, qué gusto saludarte, saludar a Horacio y a mi adorada Luisa, que siempre es un placer y con quien en la prehistoria conducíamos un hermoso programa llamado La Hora Elástica. ¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas de volver? Sí. Tú Y nomás ahora pídelo. Fernando ya apareció a cuadro. El anterior programa estuvo en negros, así en la oscuridad. No se veía nada, nada más emergía su voz para darle la sensación auténtica del más allá. ¿Cómo ves, Luisa? Andaba de darqueto, seguramente. O andaba en ropa interior, en paños menores y no quería revelar su verdadera identidad. Ya lo veremos. Ya averiguaremos cómo se pone. ¿Eres o has sido darqueto, Fernando? Sí, totalmente. Era un chico oscuro, darky. Yo a finales de los 80, pues solía acudir mucho a algunos lugares como Rocotitlán, el Tutti Frutti. Tenía una banda a principios de los 90 que se llamaba El Cuerpo de Cristina, que pues éramos darks, nos pintábamos así los ojos, éramos como vampiros, teníamos rolas así súper, pues anticristianas, ¿no? Así, yo aventaba crucifijos, un día descalabré a un... No, o sea, era una cosa fuerte. Ahora yo soy... Ve en qué me he convertido, Dios mío. Híjole, mano. Entonces, en el escenario eras así, grueso con todas esas actuaciones. Sí, era El Cuerpo de Cristina, una banda muy querida de aquellos años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora ya de otra manera, Fernando? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el momento en el que cambió toda tu vida? Sabes, yo creo que cuando el amor, ese virus, no es pandemia, gracias a Dios, pero aún así nos ha traído a este mundo a todos. El amor es una cosa que a mí me transformó mi manera dark de ver la vida, sobre todo cuando ese amor se convirtió en dos hijos maravillosos que tengo, y esos hijos se convirtieron a la vez en muchas canciones en mi corazón y en mi cabeza. Entonces me volví como solar, ¿no? Cambió mi giro. Ahora soy un vampiro diurno. Órale. Horacio Franco, ¿tú fuiste darqueto? ¿Cuáles fueron tus...? ¿Nada? Yo ya me voy. Okay. Yo soy bien aburrido. Yo siempre he sido un viejito de, mira, yo de veras, soy como Yo no de veo veras, ningún viejito así como tú te siempre, vistes y con siempre todo. me he levantado, no, pero eso es la apariencia, pero como vivimos en un país de apariencias, no, pero la verdad, siempre a las 5:30 ya estoy listo yo para barrer la calle, literalmente, o sea, en la mañana, desde hace muchos años siempre he sido muy diurno, siempre me levanto a estudiar, o sea, mi vida es muy, mira, aparentemente para alguien que lo ve desde el punto de vista eh, ahora sí que de los darquetos o de los hipiosos o de los, que no tengo nada en contra, ¿eh? Yo soy, o sea, yo admiro mucho todas las maneras de vivir cuando eres feliz, cuando produces, eres feliz y no le haces daño a nadie, ¿no? El Cuerpo de Cristina, por ejemplo, pues ¿a quién le hizo daño? No, al contrario, pues fue maravilloso. Y cómo cambió la vida de Fernando, los hijos, ¿no? O sea, el volverte un pequeñito burgués, dijéramos, que en ese sentido, pues no tiene tampoco nada de malo como ser dark, como ser libre pensador, como ser conservador, incluso el chiste de todo es que no le hagas daño a nadie, nunca te hagas daño a ti, seas muy feliz. Entonces, yo siempre he sido muy feliz con mi vida porque siempre desde niño, tuve una mamá que siempre me inculcó la disciplina mucho y de una manera muy castrante, entonces no me hizo daño porque no me dejé que me hiciera daño, pero traté de aprovechar todo eso
para capitalizarlo y decir, bueno, pues voy a ser un agente así, 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 asado. Entonces no tengo reparo, o sea, nunca pertenecía a ninguna tribu, la verdad, a ninguna tribu, o tal vez yo mismo me hice mi propia tribu, fíjate, ya tal vez yo me hice mi propia tribu a mi manera de ver la vida, desde los 11 años, gustándome la música clásica, y metiéndome a ese mundo de maravilloso que es de pensamiento, de disciplina, de arte, de etcétera, etcétera, que pues no he dejado hasta ahora, ¿no? Y me agarraron los compositores y me dijeron, de aquí no te vas, y de ahí no me he ido. Entonces, como que en ese sentido, mucha gente diría que mi vida es deplorable y aburrida, pero yo me divierto como enano todos los días. Desde que salgo a tirar la basura a las 6 de la mañana y me pongo a estudiar, o antes, hasta que duermo, porque me duermo a las 10, porque soy de veras un viejito, a las 10 de la noche ya me estoy durmiendo, me estoy jeteando, pues sí, no soy ni nocturno, ni me desvelo, ni me desmadro, ni nada. Eso. Bien, Horacio, gracias. Luisa Iglesias, dos cosas. ¿Qué es ser darqueto y si tiene vigencia ese concepto hoy? Ay, a ver, yo tengo mucho que decir al respecto, pero voy a Adelante. tratar de sintetizar. Yo creo que está todo este asunto en renovarse. Cuando yo era muy chamaca, no creo que yo haya sido darqueta, yo creo que yo era muy punk. A mí me gustaba mucho la anarquía, la autogestión y me sigue gustando. Trato de que eso se mantenga mucho en mi vida y justo por ello trato siempre de estar en medios públicos y de buscar espacios para transgredir el sistema desde adentro y hacerle así. Pero, pues justamente, ¿no? En algún momento yo también crecí y me volví mamá, tengo una hija que está por cumplir 7 años y toda esta onda de que si te gustaba el metal o lo gótico o cierta estética, se tuvo también que renovar. Yo ahora mi darquetismo, mi tenebra, la vivo en la madrugada, como Horacio. Ve, Horacio, no somos tan distintos tú y yo. Me paro como a las 5 de la mañana, porque lo que hago es poner heavy metal en reactor a esa hora, a las 6 de la mañana, y justo a las audiencias de ese espacio les llamamos los murciélagos solares, ¿no? Como lo que decía Fer. Entonces, de ahí nos saltamos a las noticias de 7 a 10, y creo que es parte de mantener esa esencia punk, buscar que la información y que la contracultura puedan coexistir. Eso yo creo que es mi cosa favorita del universo. No sé qué tan darqueto sea, pero creo que siempre va a ser vigente ser quien quiera ser, buscar tu identidad y sustentarla con mucha información. Ojalá que nos salga. Gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿eres tolerante o intolerante en términos generales? Soy tolerante hasta que me encuentro con la intolerancia. La intolerancia me pone muy intolerante. Y sé que estoy diciendo una cosa muy laberíntica, pero es que creo que así somos. Yo aspiro a vivir en una sociedad donde se respeta al prójimo, donde si uno toma la palabra, los demás respetuosamente lo escuchan y rebaten a esa idea. Es decir, pues yo de repente siento que vivo en un mundo que no es el mundo en el que vivo. Y de repente me enfrento a situaciones cuando voy en la calle, cuando voy en bicicleta, ¿no? Cuando un automóvil me echa el coche, o cuando yo voy manejando y un tipo también se me arroja con su automóvil o un camión, los abusos cotidianos en la calle, ¿no? Todos con su cubrebocas y un tipo de pronto escupe delante de todos en la banqueta y arroja ahí todas las cepas del virus. Entonces, eso, o los discursos de odio que ahora se normalizan en pos de una supuesta libertad de expresión que es absurda, ¿no? Y que se ha debatido durante mucho tiempo que la libertad de expresión termina cuando el que está expresándose está incitando al odio, a la violencia, cosa que en México sucede todos los días en voces de algunos personajes muy célebres, ¿no? Como Cuadri, como Lili Telles, como estos seres, pero también que se replica en las redes sociales y que pues se defiende en el asunto de la libertad de expresión, cosa que no lo es. Hace poco vimos cómo corrieron a Cuadri de un programa de una manera tampoco muy adecuada, pero bueno, finalmente está bien, o sea, no tenemos por qué compartir esos discursos, ¿no? Me parece realmente muy triste y ante eso creo que sí tendríamos que ser intolerantes
aunque no sé si la palabra sea justamente la intolerancia, pero no debemos permitir como sociedad que este discurso de odio se disfrace de libertad de expresión y permita que cotidianamente se siga violentando a las mujeres, a las personas trans, a todas las personas que buscan una diversidad sexual o en su manera de ser o de vestir o de pensar. Uh-huh. Gracias, Fernando. Sí. Horacio, ¿qué tanto escuchas tú a otros, a los que piensan distinto a ti, o prefieres solazarte, satisfacerte, desarrollar tu pensamiento sobre cierta franja específica y no contrastarla tanto con esos otros? Mira, eso es una gran pregunta porque precisamente ayer escuché una entrevista que le hizo Hernán Gómez a Alarraqui, a Carlos Alarraqui, el cual me hizo hace varios años una muy buena entrevista, pero solamente hablamos, obviamente, no hablamos de la situación del país ni de política ni nada. Era una época en la que hablar de política a mí ni me interesaba tampoco porque sabía que en un momento dado era infructuoso hablar de política, ¿no? Y bueno, pues me dan una entrevista, me consiguen una entrevista porque iba yo a cumplir años de carrera. Y entonces me hace una entrevista a Carlos Alarraqui que le agradezco mucho, pero ayer oyendo, bueno, he leído cosas que escribió Alarraqui, sé cómo se las gasta, y ayer oyendo la entrevista que le hizo Hernán Gómez, sí, obviamente no estoy para nada de acuerdo con su manera de hacer publicidad, sobre todo de pensar, pero hay que respetar a toda la gente cuando en un momento dado hace lo que tiene que hacer y hace lo que hace, ¿no? Y reconoció a él varias cosas. Vean la entrevista en la octava ayer con Hernán Gómez. Sí, digo, obviamente nunca voy a coincidir con él en la manera de pensar, sobre todo sobre el gobierno, sobre la política, sobre cómo ponderar o publicitar a políticos, lo cual se me hace en todo el mundo, no nada más en México, muy mezquino y muy total y absolutamente manipulador, es en verdad mezquino, ¿no? Pero sobre todo vi una persona muy insegura también, ¿no? O sea, y con muchas cosas no resueltas, ¿no? Digo, obviamente hay que escuchar cómo piensa la gente, hay que escuchar lo que dice, lo que dijo hace poco Kenia López Rabadán, a quien traté en un momento dado cuando en las campañas para escoger secretario de Cultura, en las elecciones más bien, ¿no? Para ver quién se iba a quedar como secretario de Cultura, y cuando estaba yo en la Asamblea Constituyente, pero en verdad, cuando uno oye argumentos sólidos, verídicos y fehacientes, ¿no? Tú tienes tela de dónde cortar y tienes tela para hacer una dialéctica, para efectuar en términos dialécticos, una discusión respetuosa, lo cual es muy bueno cuando escuchas cosas que sí valen la pena, pero cuando escuchas insultos, cosas sin razón, difamaciones, calumnias, mentiras, injurias y todo lo que se le llame falsedad, todo lo que sea falso. ¿Te calientas ahí? ¿Cómo? ¿Te calientas ahí? ¿Te enojas? No, pero simplemente no trato ya de no oírlo porque es muy cansado estar escuchando siempre puras mentiras, puras cuestiones que no son en verdad ciertas. Entonces, cuando te vas a fuentes de información donde ponen, como la tuya, como donde Marta Bárcena pone ayer los puntos sobre las IES, donde a los periodistas hacen una entrevista, por ejemplo, a Santiago Krill o a quien sea, y pone los puntos sobre las IES de una manera objetiva y respetuosa, sobre todo eso, el respeto, sobre todo eso, como dijo bien Fernando, no el insulto, no la calumnia, no nada más decir por decir, ¿no? O sea, cuando oyes lo que dice esta dentista, por ejemplo, que es la antítesis de López-Gatell, la némesis de López-Gatell, y dices, bueno, es que, o sea, no entiendo por dónde va la cosa, ¿no? Y es ahí donde dices, no los quiero oír siempre porque finalmente el día que tengan un argumento sólido los voy a escuchar y de veras los voy a respetar más. El día que tengan un argumento fehaciente, sólido, como el que te dio ayer Marta Bárcena de los embajadores, como los que te puede dar cualquier político o cualquier gente que está sensata y hablando con la verdad, pues los vas a oír. Pero cuando están diciendo que López Obrador está destruyendo al país, bueno, demuéstrenmelo y digan cómo, ¿no? Y digan qué, o lo mismo que dijo hoy López Obrador en la mañanera de los Oxxos, ¿no? O sea, todas estas cosas, sí obviamente hay que escucharlas cuando se basan en planteamientos reales, en planteamientos objetivos y en verdades, ¿no? Y uno tiene que aprender de todos, ¿no? Sí.
Bien, Horacio. Luisa, ¿hablas sola o procuras hablar más con los demás? Todo el tiempo estoy hablando con alguien, hasta el punto del cansancio. A ver, justo retomando lo que dice Horacio y retomando lo que comenta Fer, el acto de la escucha es absolutamente necesario. A mí lo que me importa mucho es saber qué es lo que estoy escuchando. O sea, siempre que quiero escuchar y que quiero hablar, quiero saber con quién estoy hablando y qué voy a escuchar. Por ejemplo, ahora con esta conversación que tienen de la Suprema Corte, ¿no? Y de estas leyes justamente para poner en los medios de comunicación si lo que estamos escuchando son opiniones o si son argumentos, análisis, hechos, etcétera. Creo que es importante de pronto tener ese tipo de diferencias. Por supuesto que el tema es polémico, ¿no? Pero, a ver, si yo voy a hablar con alguien, necesito saber qué es lo que me va a decir. Si me va a dar una opinión, no sé cómo responder a ello, porque a lo mejor pues es tu opinión y tan, ¿no? Si me vas a dar argumentos, entonces ahí ya podemos comenzar a dialogar con hechos y demás. Cuando estamos en medios, y Julio, tú lo sabes mejor que nadie, no podemos hablar solos. Digo, de que podemos, pero nos vamos, o sea, si empezamos a hablar solos, nos vamos a quedar todavía más solos. Creo que también, y esto tiene que ver un poco con la responsabilidad de las y de los periodistas y de los comunicólogos en general, hay que saber qué es lo que las audiencias nos están pidiendo para no quedarnos hablando solitos. Para mí sería catastrófico estar hablando y saber que no hay nadie del otro lado que me escucha, pero sería una consecuencia si yo no me dedico a escuchar a esas audiencias y también a tratar de decir, a ver, lo que les estoy comentando, ¿es esto o es esto otro? ¿Es un anuncio? ¿Es una opinión? ¿Es digno de debate? Estoy poniendo hechos sobre la mesa. Si yo hablo solo, hablaré sola en mi casa, no más. Pero en medios prefiero siempre estar hablando con alguien. Quisiera siempre que hubiera alguien del otro lado escuchando. Y cuando te hablas sola a ti misma, ¿en qué dices, Luisa, aguas con esto que estás haciendo mal? O bien te invito, Luisa, a que hagas esto aún más. Uy, a ver, yo trato de no enojarme. No soy enojona, quiero aclarar. Entiendan lo que no. Carajo, no soy enojona. No, si yo empiezo a pegar cosas. A veces la información, y creo que nos pasa a todos los que tratamos de mantenernos informados y de platicar de lo que pasa en nuestro país, a veces nos enojamos, ¿no? Y nos podemos enojar porque, no sé, a ver, yo no estoy de acuerdo con que el presidente diga esto, o yo no estoy de acuerdo con que le digan esto al presidente, ¿no? Por ejemplo, si ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo esto es que están invadiendo mi intimidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, puedo yo estar o no estar de acuerdo, pero el punto es no enojarse. La gente está muy enojada, yo a veces caigo en esos mismos enojos y me lo repito muy seguido, como si te vas a enojar, mejor ten un dato a la mano para poder enojarte con provecho. Nunca justo tener este momento de escupir con furia. Estoy haciendo un esfuerzo de no hacerlo y sobre todo en los espacios de lo privado, ¿no? Porque cuando uno tiene un micrófono podemos controlarlo, es un espacio en el que podemos dialogar y de pronto salimos y queremos decir, ¡ay, estoy bien enchilado! Y creo que eso es una tarea o un gran pendiente para 2022 y sobre todo con esto que comentaban de tantos discursos de odio y de tanta desinformación, si dejamos que nos gane el coraje, ya perdimos. Gracias, eso. Luisa. Fernando, toca, Luisa, un tema que en estos días ha sido... pues ahí salió una declaración del propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa, donde dice que él aguanta, está bien, dice, yo aguanto, pero sí se pasan de que han estado siguiéndolo en las salidas que ha tenido para cumplir, nos ha dicho ahora, pues unos ejercicios básicos de caminar 20 minutos por recomendación de los médicos luego del cateterismo cardíaco que le practicaron. Pero, Fernando, ¿tiene derecho el presidente de la República a esa intimidad en actos, digamos, fuera de su propia y estricta casa? Pues yo creo que en teoría, por supuesto que sí tiene ese derecho. Lo que pasa es que es un derecho que no se respeta en absoluto y que se utiliza políticamente para golpear. Lo vimos recurrentemente en la etapa más álgida de la pandemia con López-Gatell, que lo seguían hasta cuando sacaba a pasear a su perro o cuando iba a cenar, a comer con su
pareja, ¿no? O sea, este marcaje personal que no siempre, pues termina siendo informativo o necesariamente como de interés público, es más bien como de un morbo de cierto tipo de periodismo. Ahora, yo recuerdo a propósito de esto una anécdota, hace tiempo haciendo un sketch en la calle, fui a la Plaza de Santo Domingo y había ahí pues unos personajes de estos que están pues ahí, que en la indigencia, que duermen ahí más o menos en las bancas que están en esa plaza, y que, bueno, uno de ellos estaba muy golpeado en ese momento y me senté a platicar con él un rato de que por qué le habían pegado y bueno, se había peleado con alguien, no sé qué. Y le pregunté que qué opinaba del presidente López Obrador, que cómo veía el nuevo gobierno, y me dice, bueno, dice, pues del cómo va el gobierno no sé mucho, pero de él me parece que es un tipo muy temerario, porque frecuentemente lo veo cruzar por aquí caminando solo, y me saluda, y todas las mañanas bueno, las mañanas que lo he visto, pues me saluda, y no veo que venga con nadie que lo cuide. Y me pareció sorprendente porque no dudo que sea, digo, y más allá de que haya algún miembro de seguridad en algún punto, pues no están atrás de él como suele suceder con cualquier figura política. Entonces, claro que tiene ese derecho y se debería respetar, y los medios deberían ser pues más profesionales y buscar más un periodismo. Lo que pasa es que ya parece que uno está hablando ya de entelequias imposibles y una utopía de que el periodismo responda al interés público y no al morbo o al interés político de los dueños de los medios. Creo que esta semana lo hemos visto también, lanzaron una nota muy fallida a mitad de la semana, un video de que supuestamente era el hijo menor de López Obrador en una fiesta bebiendo, cosa que pues, era como estos videos de los fantasmas o de los ovnis, ¿no? Que están todos borrosos y no sé. Y ahora, bueno, pues el reportaje que ya supongo que lo mencionaremos más adelante, que le han dado mucho vuelo a la vida lujosa del hijo mayor de López Obrador, que bueno, pues creo que hay una voracidad carroñera, más allá de lo que sea cierto y de lo que se tenga que investigar y de lo que sea cuestionable o ponga en un conflicto de interés a la familia del presidente, pues creo que hay una perversidad insistente, necia, que cada semana está aventando como ese chango en el zoológico que está muy enojado y todo el tiempo está arrojando sus propios excrementos al cristal. Bueno, pues así están estos señores. Bien, Fernando, muchas gracias. Horacio, ¿qué opinas? ¿Hay ese derecho a la intimidad del presidente de México saliendo, como ha salido con su uniforme deportivo, a un estadio beisbolero? ¿Hay derecho a esa intimidad del presidente de la República, o el presidente de la República, salvo en sus habitaciones y en su casa, está siempre sujeto a ese escrutinio o a esa visión periodística y del ámbito público? La cosa es que Andrés Manuel López Obrador es un botín, y es una carne de cañón para sus enemigos y para estos señores, como dice Fernando, que no lo dejan ni a sol ni a sombra, con el pretexto de que es seguridad nacional la salud del presidente, ¿no? Sí, seguridad nacional la salud del presidente, y obviamente han sido además muy puntuales y muy claros, especificando en primer lugar que el COVID cuando le dio la segunda vez no fue grave, ¿no? Y lo vimos, y ya lo vimos en una semana después llegar otra vez a las mañaneras y a su trabajo como si nada. Además estuvo trabajando en su oficina toda la semana, y esta vez, bueno, lo del cateterismo de la semana pasada también, pues sí, obviamente fue una cuestión de cuidado, ya lo informaron, ya lo vieron que ya salió bien, y la única cuestión es que yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál es el morbo que les provoca irlo a seguir y a filmar con lentes desde lejos a donde está corriendo, donde está haciendo ejercicio? Bueno, ese es precisamente lo grande de la figura de López Obrador, que todo el mundo quiere, o sea, lo quieren minimizar y quieren decir que es un mal político y que está dejando al país en la ruina o lo que sea, pero no le pueden dejar de seguir la pista hasta a ver si arrastra los pies cuando está corriendo para que digan que está enfermo y que ya se va a morir, ¿no? Que es lo que quisieran, pero obviamente pues no lo van a lograr tan fácil. Sí, obviamente a eso te expones cuando eres tan grande, ¿no? Yo lo diría, a eso te expones cuando tu figura es tan grande y cuando finalmente no está centralizando el poder él en él mismo, porque vemos que hay una división de poderes
muy fehaciente y que la está respetando en verdad y que no está, además no está mandando reprimir ni matar a nadie, no está siendo protagónico él como figura presidencial, pero pues dicta la agenda, evidentemente dicta la agenda y eso les da mucho coraje y les da mucha preocupación. Ahora, es una figura pública también. Él y su esposa esta semana, perdón, a principios de semana, fuimos a Oaxaca a hacer un fandango por la lectura y a tener una reunión con la comisión que está en la que estoy yo, la Comisión de Memoria Histórica y Cultural, que ella está también ahí, no preside, ya no es la presidenta, ya no quiere presidir nada más que ella está en esa comisión también y pues se fue con nosotros. Yo ni me di cuenta que estaba ahí en el avión de ida, como si nada, o sea, lo más discreto, y en el avión de regreso igual, con la gente ni la reconoció por el cubrebocas, obviamente tal vez una o dos personas la reconocieron, pero fue con nosotros en el avión, se subió, se bajó como cualquier ciudadana. Evidentemente, sí son figuras públicas y hay que cuidarlas. Y claro, una de nuestras preocupaciones principales antes era pues, que se cuidaran y que hubiera gente que cuidara al presidente, porque pues, obviamente pues nunca sabes cuándo va a salir un loco, ¿no? Sí. Que lo quiere asesinar. ¿Quién preside ahora la comisión, Horacio? No va a haber, no hay ningún presidente, ¿no? Nada más estaba a cargo de presidencia, pero va a pasar a formar parte ya del Archivo General de la Nación, que es nuestro principal objetivo como Comisión de Memoria Histórica, rescatar ese archivo, el cual Carlos Ruiz Abreu está haciendo un trabajo fenomenal, de veras reclutando personal para poder digitalizar ese archivo, para poder ordenar. Bueno, es un trabajo bestial, tremendo, y ese es uno de los principales objetivos de esa comisión. Gracias, Horacio. Luisa, ¿querías decir algo? ¿Levantaste la mano? Sí, pero a ver, se me estaba cortando un poquito, pero no sé si a ustedes les está sucediendo lo mismo. Yo por acá sigo con todo. Es que me encantaría sumar a lo que está diciendo Horacio, Sí, y a lo que adelante. dice Fer y a lo que comentas, Julio. Sí. A ver, yo extraño esos tiempos y me recordó un poco al meme que decía como, qué bellos tiempos cuando a todos nos caía mal Enrique Peña Nieto, ¿no? Y entonces pasaban estas cosas, pero todos estábamos en el mismo como barco de una u otra manera y había mucho sentido del humor. Siento que en este momento no hay ese sentido del humor y que se le ha hecho un ataque al presidente muy fuerte, pero sin ese, digamos, sin esa investigación. A ver, el presidente no es Britney Spears, es decir, el presidente es el presidente y la gente quiere saber, y esto ha ocurrido en tiempos de Felipe Calderón, ha ocurrido en tiempos de Peña Nieto, ha ocurrido para atrás, o sea, no podemos obviar que ha sido una práctica periodística el estar siguiendo las actividades de las y de los presidentes. El tema es qué hacemos con esa información, o sea, porque de qué va a pasar, pues, o sea, todo el mundo quiere saber y hay una naturaleza social, inclusive yo me atrevería a decir, pues de pronto sí chismosa, ¿no? Y vamos a suponer el que periodismo es la etapa superior del chisme. hay una etapa superior del chisme, pero a ver, o sea, yo sí pienso que el presidente o sea, con todas las distancias y demás, tiene una personalidad muy rockstar. Y cuando digo esto, lo digo porque él ha tomado la decisión de exponerse de una manera que ningún otro presidente ha hecho. Cada mañana estar en las conferencias matutinas, ir a todos los lugares, plantarse, decir, este soy yo, por aquí, por allá, así vivo mi vida, subo videos. Estamos además en una era donde lo digital se ha vuelto impresionante, desbordado, viral. A mí no me sorprendería si de pronto hubiera un TikTok de Andrés Manuel López Obrador absolutamente viral que él mismo tuviera, porque, o sea, el podcast más escuchado en Spotify, por ejemplo, o uno de los más, es la conferencia matutina. Si él mismo toma la decisión de decir, aquí estoy, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad de tomar esa información y hacer algo con ella que no sea, pues, tan pernicioso, pienso yo, y sobre todo para la sociedad, porque perdemos mucho tiempo en ello y no ganamos tiempo en realmente decir cosas importantes que podrían ocurrir, por ejemplo, en esas matutinas, ¿no? O inclusive en esos propios paseos que quieren documentar y que quieren chismosear. Claro, yo coincido mucho con lo que dices, Luisa. Yo me pregunto, como jefe de información de un medio que tiene recursos, tiene reporteros, tiene todo, ¿qué haces cuando el presidente de la República sale de Palacio Nacional, va a jugar a un estadio? Y me pregunto, ¿y si ahí sobreviene alguna circunstancia de salud, por un lado, o por la otra? Pues si batea, no batea, si ahora nada más es pitcher, si nada más camina, si se puso, ¿recuerdan cuando se puso un uniforme que decía amigos
con Miguel Ángel Mancera a un lado, que también tenía el uniforme de amigos. Bueno, eso tiene un significado político. Entonces, hay muchos detalles. A mí me encantaría, como cronista, un día tener la oportunidad de estar ahí en el campo de béisbol de los Tranviarios de la Ciudad de México y ver cómo llega el presidente, cómo se prepara en términos de su indumentaria deportiva, ¿cuál es la actitud también de los jugadores de los Tranviarios? Están jugando un partido y tienen que suspenderlo para que el presidente entre en ese momento. ¿Lo ven con amabilidad o dicen, Chihuahua, nos viene a romper aquí? O sea, hay muchos detalles periodísticos que son de interés. Pero bueno, yo coincido en ese sentido con Luisa, en que los políticos tienen un umbral de intimidad infinitamente menor que el resto de la gente, y bueno, pues forma parte del costo que hay. Pero bueno. Pero no, pero además, escuchándote, Julio, creo que, pues es que tú eres un gran cronista, o sea, entonces... ese es el punto, ajá. El que se violente el derecho a la intimidad del presidente, pues no me cruza cuando te escucho viendo las aristas de lo que es el presidente en esta dinámica que está teniendo. Lo que realmente es terrible es como lo que pasaba con los policías de antes, que no es que tuvieran que sacar multas porque la gente cometiera infracciones, sino que tenían una cuota de multas. Y creo que hay un sector del periodismo que haya o no haya nota, ¿no? Porque tampoco tienen el talento para esforzarse a hacer una crónica como la que tú simplemente acabas de bocetar, pues inventan notas de la nada, ¿no? Entonces estamos como siendo testigos de un periodismo que pues no requiere que pase algo para que haya un escándalo, y eso es lo que a veces llega a ser molesto como lector de noticias, ¿no? Es que Luisa dio la clave claramente, yo la omití, pero ella dijo, el problema no es nada más la cobertura, el problema es cómo usas esa información. Una cosa es que estés pendiente de lo que pueda suceder eventualmente en términos noticiosos muy fuertes, y otra cosa es cómo la utilizas, y como lo dijo el propio presidente, me quieren poner arrastrando los pies, chocheando para decir bla, bla, bla. Esa es la clave, creo yo, y coincido en eso también con Luisa. Pero bueno, si no hay otra opinión sobre este tema, damos por cerrado y avanzamos en este Parlamento Ciudadano. Ahora, muy bien, continuemos con el orden del día, por favor. Con el orden del día, así es. Fernando, pues ya tocaste tú el tema. ¿Qué opinas de ese video dado a conocer en Latinus, este portal que dirige Carlos Loret de Mola, en el que se exhiben, pues eso dicen ellos, los lujos con los que vive el hijo mayor del presidente López Obrador? Una Pues siento que es un tema en el que Carlos se ha vuelto casi, yo diría, monotemático, de querer demostrar a toda costa que hay una simulación en la postura presidencial, y que esto se puede demostrar a través de esta investigación. Yo ya, la verdad, dudo un poco de la fuente. Trabajé con Carlos mucho tiempo en la W hace años, era un buen reportero, me parece que tiene esa cualidad, pero creo que está realmente como muy obsesionado con ciertos temas que terminan no siendo, me parece, reportajes del todo convincentes. Hoy estuve escuchando también con Carmen Aristegui el manejo de esta información, y al final la misma Carmen lo dice, bueno, es que las propiedades no son de él, ¿no? O sea, él ahí duerme, pero bueno, no... Pero el énfasis nunca estuvo en ese pequeño detalle, ¿no? O sea, sino que más bien es donde él tiene sus lujos, él nada en esa alberca gigante, él tiene un cine en casa. Bueno, sí, pero no es, o sea, perdón, no es su casa y no es un funcionario público, y sabemos que se casó con una persona que es parte de una familia que tiene mucho dinero. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco más al respecto. Uh-huh. Pero termino dudando un poco de la fuente, porque creo que hay un interés reiterado de querer demostrar cosas que no siempre se sostienen, o que se sostienen a partir de puntos que, si bien tienen un interés periodístico, por supuesto, y que si bien hay que explorar, creo que hay un manejo sesgado, un manejo donde sabemos que el arte de un fotógrafo no es nada más captar un momento, sino dónde pone el foco. Y creo que el foco que se está poniendo en estos días sobre ciertos temas informativos
no es realmente el foco donde un periodista pondría la mirada, pues, ¿no? Siento que como que se están yendo por otro lado. Me genera muchas dudas en ese sentido y creo que tiene que ver un poco con todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, que es como una guerra por la verdad, por la versión oficial, por quién va a tener a la opinión pública de su lado, que va desde el presidente tratando de explicar su reforma hasta los terribles asesinatos de periodistas. O sea, no se está peleando hoy en día en este país ni el dinero, ni la gubernatura de un estado necesariamente, ni nada de eso. Se está peleando quién tiene la última palabra. Compañeros, pido y me asigno la palabra brevemente para dar mi opinión sobre este video. A mí me parece que no es una pieza periodística. No cumple con la obligación básica de demostrar lo que de otra manera se plantea con una visceralidad declarativa, nada más del conductor. Los hijos no pueden ser responsables, ni los padres de los hijos, ni los hijos respecto a los padres, en cuanto a afiliación política, en cuanto a actividades de diversa índole. Es decir, en una misma familia puede haber una diversidad de pensamiento apasionado, en cierto sentido, o de forma de vivir. Yo he postulado y he planteado que los mexicanos tenemos todo el derecho de preguntarnos cuál es la evolución patrimonial de las familias del poder. Es decir, hay que preguntarse, cuando llegaste al poder, ¿cómo vivías? Y cuando sales del poder o a medio camino, ¿cómo vives? Pero hay que demostrarlo, porque lo que estamos viendo ahí es, al menos como se plantea en este video, solamente la vida de una persona que está casada con otra, que esa otra tiene un nivel de vida tradicional alto y que le es posible mantener ese tipo de tren de vida en cuanto a lo inmobiliario, en cuanto a lo vehicular. La obligación de un periodista verdadero ahí es demostrar que el señor López Beltrán ha acumulado riqueza indebida mediante procesos firmes, demostrables, comprobables. Y por otra parte, si es que hubiera conflicto de interés, no insinuarlo, sino probarlo en cuanto a la señora Caroline Adams, en cuanto a relaciones en cabildeo petrolero o lo que hubiera, pero lo que se tiene ahí es solamente el desahogo de una sabida pretensión de estar planteando cosas con alaraca, pues casi sentimentaloide, tratando de equiparar la vida de una persona que tiene su propia responsabilidad, que es mayor de edad, absolutamente, y que en dado caso tiene que demostrar cuál es su circunstancia, pero así como está presentado, a mí me parece que no tiene validez periodística. Es lo que quería decir. Horacio. Sí, no, claro, de acuerdo con ello, y pues hay que tomar las cosas como de quien viene, ¿no? O sea, Latinus ya se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Y se ha demostrado, pues, quiénes son los dueños, ¿no? Y quién es la mano que mece la cuna ahí, ¿no? Es Roberto Madrazo, el gran enemigo, resentido político, un cuate que hasta en un maratón hace trampa, obviamente, pues va a seguir haciendo trampa en todas claro. Los planos en los que pueda, y va a seguir tratando de calumniar, y como tú dices, obviamente hay que presentar las pruebas fehacientes, así, con facturas y con acuses de recibo, ¿no? Sí, no hay de otra. Exactamente, como lo hizo Aristegui con la Casa Blanca. Claro, que ahí no había absolutamente, no era interpretación ni inferencia. Aunque lo han querido estar comparando el día de hoy en las redes sociales, claro, la Casa Blanca, pero ahora no dicen nada. Pues es que no hay nada que ver, perdón, entre un caso y otro, ¿no? No sé cómo ves, Luisa. Es que, a ver, yo me quedé pensando en los temas de la familia del presidente como algo de interés, digamos, periodístico. Efectivamente, yo coincido en que este es un video que se tendría que investigar un poco más, ¿eh? O sea, para mí fue como lanzar un video viral y ver qué pasa con las opiniones y ponerle un título muy escandaloso y chancharrián. Todavía si nos paramos, por ejemplo, con el caso de Pío López Obrador, ¿no? Que ahí, digamos, hay una investigación que se está llevando a cabo, que se compartió más información, que el video tenía, digamos, un valor de otro tipo de interés. Aquí yo no voy a decir si sí o si no, solamente estoy planteando como si vamos a hablar de la familia del presidente, que sea con elementos de nueva cuenta, ¿no? Creo que en ese sentido tendría más valor. Latinus, si no me equivoco, también fue quien publicó la nota de Pío López Obrador, sí, en un inicio, ¿no? Entonces, sí,
O sea, es un contraste. Siento que todavía en la de Pío hay un interés, en esta ya fue como vamos a ver si pega otra vez este mismo asunto, ¿no? Y Sí. para mí se quedó ahí nomás. Sí. Bien, gracias, Luisa. Horacio, ¿qué crees que cambió o cambiará luego de las protestas de periodistas esta semana? ¿Cambiará algo o todo seguirá igual? Híjole, va a cambiar en cuanto de veras se haga no nada más un exhorto, sino una, eh, sí, una recomendación, una labor extenuante a todos los municipios y a todos los gobiernos, ¿no? Porque es ahí donde empieza el problema. No es la protección federal a periodistas, es la protección estatal y la protección municipal, donde se dan cuenta periodistas que en un momento dado, los mismos que los están amenazando son después los que suben al poder en la policía del municipio, del pueblo o de la ciudad o de la provincia o el estado al que delataron, ¿no? Entonces, obviamente, pues, se ven en peligro inminente. Además, la cuestión de los derechos humanos de los periodistas, están saliendo muchas cosas a luz también, no nada más del maltrato por las amenazas del crimen organizado, del otro crimen organizado que son los gobernadores o los mismos presidentes municipales, sino también de los que les pagan de sus patrones, ¿no? Entonces, de quienes en realidad hacen que los periodistas se expongan son los medios que los mandan sin viáticos, que los mandan sin protección, que los mandan en verdad a la deriva, ¿no? Para que sin saldo en el celular, muchos se quejan de eso, para que se expongan también. O sea, eso lo han visto muchos colegas de ustedes, periodistas, que en verdad pues no les queda de otra porque si no se quedan sin trabajo, ¿no? Y aman el periodismo y aman lo que hacen, pero el verse amenazado con todo esto y luego para colmo de males la Suprema Corte, ahí sí de veras que habían dado muchas buenas noticias la semana pasada y esta semana con el asunto de no darle la aprobación o lo de Lidia Cacho, ¿no? De no pasar el asunto de Lidia Cacho, es verdaderamente terrible porque la están dejando otra vez en manos de este tribunal estatal que está consabidamente corrompido. Y entonces dices, bueno, híjole, ¿a dónde va el signo de los periodistas? Si no le dan más apoyo a la subsecretaría de Alejandro Encinas, no va a pasar nada, porque esto tiene que federalizarse de una manera ya exhaustiva y de veras poner en la mira a todos los gobiernos y decir, a ver, señores, no pueden estar en esta barbarie de matar periodistas o de amenazarlos o de intimidarlos o lo que sea, y los periodistas en verdad, qué bueno que hubo la marcha o las manifestaciones en todo el país, pero no es una cuestión de marcha, es una cuestión de que también haya un poquito de sensibilidad política, un poquito de sensibilidad de los empresarios, un poquito de sensibilidad del mismo narco, que digo, es pedirle peras al olmo en cierto sentido, porque estos son gente muy violenta y muy poco educada y con poca sensibilidad, pero yo creo que en un momento ya no puedes estar siendo de veras tan mezquino matando periodistas por hacer su trabajo, tanto en el área de crimen organizado como en el área de corrupción estatal y municipal. Gracias, Horacio. Luisa, ¿qué te impactó más de esta marcha o esta movilización nacional de periodistas? Y si crees que algo cambiará o nada cambiará de fondo en esta circunstancia de nuestros compañeros periodistas, Luisa. Bueno, a mí no deja de impactarme un solo día la violencia que vive el gremio periodístico y el gremio de comunicadores por intentar contar las historias de sus propias comunidades. Finalmente, para eso sirven las y los periodistas, y en un país como este, donde es tan complicado ejercer el periodismo, por supuesto que la voz de las y de los reporteros en los estados me pareció importantísimo, porque finalmente son ellos los que se la están pasando más mal. O sea, yo creo que hay que poner toda nuestra atención por un momento en esos periodistas, en esos reporteros que se encuentran en distintos estados, que pueden estar justamente pasando por situaciones muy difíciles, entre las pésimas condiciones laborales que se han documentado desde hace años, entre los vínculos de los propios medios para quienes ellos trabajan, los vínculos que puedan tener tanto con autoridades como con crimen organizado, que esa es la otra parte, y por supuesto el desdén de la sociedad hacia el gremio periodístico. No es un desdén de gratis, eso también lo tengo que decir, y ahorita también creo que me gustaría hablar de ello, de el vínculo que tienen las y los periodistas con la sociedad, que creo que es un vínculo
que se ha perdido y que se ha perdido en buena medida por la soberbia de ciertos pues integrantes de esta propia comunidad. Yo quisiera que las cosas cambiaran, por supuesto que sí. Hay mesas de trabajo. La semana pasada estuvimos hablando de estas mesas de trabajo para mejorar los mecanismos de protección para los periodistas, no solamente, digamos, lo federal, sino también a nivel estatal, que como decía Horacio, ahí está como ese foco, ¿no? ¿Qué hacemos para modificar esos mecanismos para que realmente funcionen y para que estos periodistas que denuncian sistemáticamente las violencias y que tienen supuestamente un aparato que los proteja, bueno, pues que ese aparato realmente los proteja y que no sea una herramienta más que se queda en la nada, sin recursos, sin financiamientos, etcétera. A estas mesas no acuden los periodistas. Y mi pregunta es, si no acuden porque no los invitan o si no acuden porque no quieren. Y yo no lo sé, por eso lo pregunto, porque me gustaría saber qué pasa con la propia participación de las y de los periodistas cuando estamos hablando de estos propios mecanismos que los protegen. Yo veo a muchos periodistas en las movilizaciones y me sumo justamente a esta causa. Yo como ciudadana, no como periodista ni como comunicadora, pero sé que hay muchas personas del otro lado que no se sumarían a esta causa porque han vivido también el desdén de la comunidad periodística y una soberbia de, a ver, yo sé más que tú ciudadano de a pie no sabes nada, yo periodista siempre voy a estar un paso arriba porque me codeo con los periodistas, porque me codeo con los políticos, lo hemos visto y también creo que eso es un ejercicio autocrítico necesario, que además en tiempos como estos, donde la información puede ir de uno a uno y de pronto sentimos que el trabajo periodístico inclusive podría estar en riesgo porque los medios ya no tienen ese poder que solían tener de transmitir la información si no es por modo digital. Yo siento que ahí tendríamos que tener dos reflexiones, ¿no? Por un lado, qué hacer para preservar estos mecanismos y por otro, qué hacer para recuperar la confianza de las audiencias. Sin la audiencia, sin los lectores, sin los espectadores, no somos absolutamente nada. Nada, así es, Luisa. Estamos ya en la parte final del programa para efectos de Canal 22, que retransmite este programa a las 7 de la noche. Lo que hacemos usualmente, Luisa, es cortar, despedir, agradecer a la gente del Canal 22 y quedarnos nosotros luego para una parte final. Los invito a que hagamos un esfuerzo, nos quedan 5 minutitos y fraccioncita, el postrecito de a minuto y medio cada cual, un esfuerzo de concreción telegráfica. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Bueno, yo tengo un postrecito muy feliz esta tarde, noche, porque les quiero anunciar algo que yo creí que a lo mejor ya no iba a ser posible porque cada temporada es una cosa más compleja, pero es algo que hacemos con mucho amor y voy a anunciar que vamos a comenzar ahora el 16 de febrero la 6ª temporada de Me Canso Ganso. Y que bueno, pues una sorpresa adicional a este regreso, pues es que curiosamente doña Luisa Iglesias Arvide va a tener una bonita sección en esta nueva temporada, cosa que me parece lo de hoy una enorme coincidencia que estemos juntos en esta pantalla, Julio, y bueno, se los convido porque ambos son amigos de ese Me Canso Ganso, han sido parte de él y es un programa muy entrañable para mí. Qué bueno, qué bueno. Gran felicitación, Fernando, y a Luisa que va a estar ahí. Horacio, postrecito, mi postrecito para Canal 22 es hacer una reflexión sobre todo lo que se ha sucedido sobre la comunidad trans, ¿no? Que pues obviamente yo por ser gay pertenezco a esta minoría LGBTTI del mundo y todo lo que se ha sucedido a partir del artículo que escribió Sabina Berman, de todas las aclaraciones que hubo muy puntuales de lo ofendida que estaba Sabina también por cómo lo manifestaron algunas feministas o algunas gentes de la comunidad trans, no sé quiénes fueron bien, pero yo lo único que le pido al público, lo único que le pido a la gente es que entienda que también como la 4T, esto ya no tiene marcha atrás tampoco, ¿no? La cuestión de la identidad de género ya no tiene marcha atrás, así como tampoco la cuestión de nuestros derechos de las minorías, ¿no? Ya no tiene marcha atrás de lo que se ha establecido como nación mexicana y que reflexionemos mucho y que si no saben, realmente, si no saben bien, incluido todo el público y todos los comunicadores y toda la gente, que se informen toda la cuestión
de los transgéneros y cómo en un momento dado se puede tergiversar. No voy a hablar de el troglodita, Cuadri, porque ese me parece un ser verdaderamente deleznable, aparte de que pues, se tiene un odio a él mismo terrible, una gente que quiere desaparecer Chiapas, Oaxaca y Guerrero del país y habla como habla de los trans y habla como habla de todo, ¿no? Obviamente no nos merece la menor atención, pero sí es muy importante que la gente entienda, no a Cuadri, que entienda también la gente que sabemos y que estamos en pro de, no es un movimiento, es en pro de este sector de la población muy minoritario y muy vilipendiado y muy calumniado y muy vejado y muy matado y muy asesinado y muy incomprendido, que por favor tengamos todos a bien entender de qué se trata todo esto y de no tampoco idealizar de que en Oaxaca con los mushes se vive esto de una manera, sí, ok, obviamente sí, pero se tiene que vivir en todo el país y en todo el planeta. Gracias, Horacio, muy amable. Luisa Iglesias, querida y admirada, te toca cerrar esta parte. Seguimos luego tantito aquí en el propio canal de YouTube, pero por favor la parte final, 1 minuto y medio más o menos. Ahí les va su postrecito de volada. Yo me sumo con Horacio y digo, esto no se va a parar y soporten, háganle como quieran. El movimiento trans, el movimiento LGBTIQ+, es el más. Y nos sumamos y le entramos o nos vamos a quedar fuera de la discusión más chida del universo. Eso por un lado. No se pierdan la nueva temporada de Me Canso Gaso porque voy a estar en el chisme y no podría estar más agradecida con Fer. Te mando un besotote y de igual manera pues la invitación a que escuchen Imer Noticias en la primera emisión de 7 de la mañana en las frecuencias del Imer en Horizonte Jazz. Está Vivo, que es el programa de Heavy Metal en Reactor 105, que es a las 6 para que se levanten y le hagan así a la desinformación. Y sobre todo me quiero quedar con algo de voladísima y tiene que ver con la infancia. Si hay algo que compartimos todas y todos los que estamos aquí, tanto en este panel como los que están conectados, como quienes odian, aman, se enojan, es que todos fuimos chamacos. Todos, todas fuimos bebés y fuimos niños. El caso de Tadeo no nos puede ser indiferentes. Lo que pasó esta semana con el bebé que fue encontrado en Puebla no nos puede ser indiferentes porque si bien hay 21 personas que se encuentran detenidas y que van a estar justamente vinculadas a proceso penal, esto está hablando de un sistema que está mal, pero nosotros lo podemos corregir. ¡Chan, chan! Chan, chan, dijo Luisa, y con chan, chan nos quedamos. Pues muchas gracias, Horacio, Fernando, Luisa, y le decimos adiós a Canal 22 en este segmento. Gracias, Canal 22. Bueno, pues si regresamos, nos quedamos, seguimos en nuestro canal de YouTube. Quisiera preguntar ya para cerrar, ya dimos el postrecito adelantado con lo de Canal 22, pero... Fernando, ¿qué opinas de que el presidente de la República anuncia que se va de gira para informar sobre la reforma eléctrica? Pues ese sí es su deporte favorito, Julio. Ese sí. Y a ese sí lo deberían de seguir momento a momento todos los medios, así es. Sí, no, pues sabemos que las giras, el encuentro con el pueblo bueno, con la gente que finalmente son sus votantes, es el México real, no el México de las redes sociales, no el México de estas oleadas de opinión a coro, y creo que, bueno, por un lado va a informar sobre la reforma eléctrica, que creo que pues siempre es bueno que contrarreste toda la campaña de desinformación, o si no de desinformación, de magnificación de lo negativo, de las dudas que hay al respecto. Hoy de plano vi una animación del monero Calderón que era ya de que, bueno, la reforma es el fin del mundo, literalmente. Pero creo que más que nada es, pues, esta reivindicación del presidente de estar con la gente, de comunicarle a quien realmente le interesa lo que quiere decir. Espero que le sea redituable más que sus comentarios de las últimas semanas. A mí la verdad es que, más allá de que no esperaba otro tipo de respuesta por parte del presidente, su respuesta ante pues estos asesinatos de periodistas, pues me parece que se queda corta, ¿no? Y que más allá de que haya una posición y que haya condolencias y que se diga que se va a investigar,
pues creo que la reiteración de que todo esto es culpa del neoliberalismo, pues creo que ya nos ha quedado clara a muchos, ¿no? Y no creo que sea lo que queremos escuchar ni los ciudadanos ni quienes hemos sido parte del gremio periodístico en este país. Entonces, ahí sí reivindico lo que dice Luisa con respecto a toda la prensa que trabaja fuera del centro, que pues ni siquiera los dueños de sus propios medios los apoyan y que trabajan en soledad y que son soldados y mártires de algún modo de esta guerra de la que hablaba hace rato, la guerra por imponer la verdad en este país, y que bueno, se sigue resolviendo por parte de empresarios, de políticos, de gobernadores en muchos casos, pues desapareciendo al periodista, ¿no? Me parece muy triste. Y bueno, pues ojalá que este viaje, de esta gira del presidente, pues pueda comunicar mejor las cosas, que como ha sucedido los últimos días, que creo que no ha sido muy afortunado. Gracias, Fernando. Horacio, en esta parte final del programa, ¿qué opinas de esta salida del presidente de la República a una gira para informar sobre la reforma eléctrica? Mira, es una extensión de lo que hoy pasó en la mañanera. Yo estaba muy asombrado, sobre todo porque en la mañanera ya no está volviéndose un foro nada más para que el presidente informe y sus secretarios de Estado informen, sino para ya la discusión, ¿no? Ya la invitación que hicieron hoy al dueño de FEMSA para que fuera. Eso estuvo genial, o sea, realmente, en verdad, todos los habitantes de este país deberíamos esperar, o sea, los que están en contra y los que estamos a favor de la reforma eléctrica, deberíamos de veras, a ver, en verdad, si el dueño de FEMSA, el dueño de las OXXO, es capaz de, con sus argumentos, y como dijo López Obrador hoy cuando acabó la mañanera, para que no gasten dinero en publicidad, ¿no? Para que se ahorren dinero, no más del que ya se ahorran con estas tarifas de luz, ¿verdad? No, entonces, bueno, en verdad sería histórico que fueran ahí de veras a exponer sus argumentos con veracidad y todo contra los dos funcionarios de la CFE tan serios y tan puntuales y tan preclaros y tan concisos y tan todo, que fueron a explicar con hasta nos mandaron pedir al público, a ver, tráiganse su recibo de luz para que vean cuánto les cuesta el kilowatt, etcétera, etcétera. A mí se me hizo, verdaderamente tiene hitos históricos, como lo de Pemex también, como las comparecencias del sindicato de Pemex también, de los aspirantes a dirigir ese sindicato, pero esta vez sí se volaron la barda con eso, y yo creo que está muy bien. Ojalá que el dueño de los OXXO vaya y nos explique, para que realmente, si somos una manada de idiotas, como dice Al-Arraqui, que somos todos los que admiramos, o más bien que somos finalmente, que respaldamos, no todas, sino la mayoría de las políticas públicas de este gobierno, porque aquí también en el chat veo que nos dicen que somos verdaderamente vendidos al gobierno, que somos seguidores a ultranza. No es eso, es que la gente que son, yo creo que han de ser bots, o gente que en verdad está muy mal informada, no entiende que este país no podía seguir como estaba, y que bueno, que si estamos respaldando esto es porque al país le conviene un cambio así. Pero bueno, independientemente de todo, yo sí opino que es muy sano que vaya el presidente, que siga explicando y que siga diciendo y que siga tratando de hacerle entender a la gente que está nada más muy superficialmente en contra, porque finalmente, o la gente que sí está muy en contra, es porque está perdiendo intereses, obviamente, y va a perder dinero. Pero es lo que yo les vuelvo a preguntar, tanto al dueño de Coca-Cola, de FEMSA, pues, como el dueño de las Bimbo, como los dueños de los de Iberdrola, etcétera, etcétera. Ya son tan ricos, ya son muy ricos, ¿para qué quieren más? O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué les va a doler perder si ya tienen tantos millones, han vivido tanto, tan bien? Nadie les va a despojar de sus propiedades. Dejen un poquito en paz al mundo, hombre, déjenlo ser al mundo. Eso es ¿verdad? Yo nada más les pregunto eso. Qué bueno que el presidente lo va a retomar, en verdad, y va a seguir explicando la reforma eléctrica, que tan necesario es para mucha gente. Oye, Horacio, si yo fuera la Raki, te tendría que decir: Horacio, no somos bots, somos gente decente, no como ustedes que son raspa y gente corriente como el Monero Hernández. Yo también soy muy corriente, mira. Soy muy corriente. Yo también. No, yo también. Somos. Luisa Iglesias, te toca cerrar esta mesa
del viernes 28 de enero, está el tema pues de la gira que hace el presidente de la República, que ha anunciado, y estos temas de Oxxo, FEMSA y todo este tipo de cosas, lo que quieras, por favor, Luisa. A ver, yo la verdad es que disfruté mucho esta conferencia matutina porque reí, me enojé, lloré, grité, justo ese momento, y es más, lo quiero leer, como lo dijo AMLO, porque dijo lo siguiente, dijo, ojalá venga el señor Fernández, va a ser bien tratado de manera respetuosa, que traiga sus argumentos o sus técnicos, esto ayuda mucho a aclarar las cosas, se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar pagando publicidad, ahí nomás, ¿no? Eso es lo que yo llamo cantar un tiro, o sea, que pase, a mí lo que me gustaría es que fuera el director y que llegara el señor y que nos dijera a todos, así, a ver, José Antonio Fernández Carvajal, yo les voy a explicar cómo funciona y que se arme el tiro. Donde se está armando el tiro, y creo que, o sea, está la gira, por supuesto que vamos a tener esta gira del presidente, más allá de ello, está el Parlamento abierto. Yo quiero recordarle a la banda que nos está escuchando, que nos está observando, que el Parlamento abierto es un espacio donde los expertos lo discuten, y hay muchas voces a favor y muchas voces en contra, y creo que tienen posturas súper interesantes los dos grupos, o sea, porque hay expertos que están poniendo muy buenos argumentos sobre la mesa. Hay otros que por supuesto que se van al chisme, al insulto, ay, no, es que la reforma, no sé qué, y para bien y para mal, ¿eh? O sea, por supuesto que hay voces muy radicales, pero a mí me interesa mucho conocer esas voces que nos pueden plantear los dos puntos de vista. El Parlamento abierto, hasta donde tengo entendido, es del 17 de enero al 15 de febrero y se pueden conectar, y si no me equivoco es en la página de diputados de la Cámara de Diputados donde uno se puede conectar a ver estas conversaciones, insisto, grupos a favor, grupos en contra, expertos a favor, expertos en contra, así podemos tener toda la imagen y podemos saber si nos gusta o no. Y también a partir de ahí creo que se pueden plantear muy buenas rutas para entender cuáles son los puntos de esta reforma que pueden todavía generar dudas, ¿no? El tema de la seguridad energética, de la seguridad eléctrica, etcétera. Creo que va a estar muy interesante. Yo sí quiero seguir esta conversación y sí creo que además pues va a ser la conversación del año. ¿Qué les digo? Yo creo que todo este año vamos a estar hablando de reforma eléctrica. Todo. Gracias, Luisa. A petición de Luisa, busqué la frase exacta. Quienes tengan interés pueden encontrar las versiones estenográficas de las mañaneras del presidente en www.gov.mx/presidencia. Ahí está la transcripción de lo que se dice ahí. Y el presidente dijo, y ojalá venga el señor Fernández y va a ser bien tratado, de manera respetuosa, y que traiga sus argumentos o sus técnicos. Está invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se van a ahorrar dinero, porque no van a tener que estar pagando publicidad. Así les hizo, tiro. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias por esta ocasión. Luisa, con mucho afecto, gracias por habernos acompañado hoy. Solo quiero decir que Julio, Fer, Horacio, los admiro mucho y además es para mí un privilegio poderles llamar mis amigos, así que reciban un abrazo así grandote, con mucho gel y ya nada de COVID, para hacerles así, cuídense mucho y nos vemos muy pronto, y a todos los que se están conectando, gracias por todos sus comentarios, está muy chido. Gracias, Luisa. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Horacio, Luisa, adorada, los quiero mucho, pasen una tarde increíble. Perfecto. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. No, hombre, qué gusto y qué lujo tener a Luisa. Ojalá nos podamos tener siempre más y estar más cerca siempre. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Luisa, muchas gracias a todos los que escribieron.